Buenas tardes. El día de hoy tenemos la cuarta entrega de las grabaciones que tenemos de la asignatura Sistemas de Radar. Hoy nos vamos a enfocar un poco en combinar los efectos de radar Doppler que habíamos estudiado la semana anterior, ahora con los radares pulsantes. Entonces vamos a compartir láminas y vamos a empezar la clase. Entonces, como vemos allí en el contenido para el día de hoy, pues vamos a enfocar en primera instancia en los radares combinados, que son radares pulsantes con radares Doppler. Y luego vamos a hablar un poco sobre radares de seguimiento. Un poco estos radares, vamos a ver que tienen aplicaciones tanto militares como civiles. Y luego vamos a dedicar la última parte, un tiempo a los transmisores, a los dispositivos que nos permiten producir la señal de radar. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Entonces, bueno, como decíamos al principio, nosotros en las clases anteriores habíamos estado hablando mucho de radar Doppler. Y habíamos visto que entonces es un radar que se utilizaba básicamente para determinar la velocidad a la que se mueve un blanco. Nosotros también habíamos visto que si le agregábamos una modulación en frecuencia al radar Doppler, también nos servía para la determinación de la distancia al blanco. Una de las cosas que vamos a hacer ahora es, en lugar de utilizar una modulación en frecuencia, vamos a utilizar una modulación en amplitud. Es decir, un radar pulsante lo podemos considerar como que es una portadora que tiene una envolvente, que son las que prende y apaga el radar, por eso es lo que produce esos pulsos de radar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que si nosotros mezclamos un radar pulsante con efecto Doppler, podemos tener también las dos velocidades. Podemos tener tanto la distancia al blanco como la velocidad a la cual se mueve. Una de las cosas que vamos a ver con estos radares es que vamos a tener la capacidad de poder distinguir objetos en movimiento con respecto a un cierto fondo de ruido, el ruido producido en este caso por objetos estáticos. Y algunas de las aplicaciones obviamente tienen que ver con el manejo, digamos, de los aviones en control de tráfico aéreo. Tenemos acá importante que nosotros podemos distinguir el avión de los objetos que están alrededor. Pero también, obviamente, en el caso de radares militares, también nos interesa poder distinguir un avión con respecto a un fondo estático, una montaña, o inclusive las olas del mar. ¿Okay? De eso vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Okay? Ese ruido que es producido por objetos estáticos es lo que vamos a denominar el clutter. ¿Okay? Ese fondo de ruido que tenemos ahí es el clutter. Entonces, dependiendo de ciertas situaciones de compromiso que vamos a estar viendo en las próximas láminas, podemos tener dos tipos de radares pulsantes con efecto Doppler. Uno que se denomina los MTI, que son los indicadores blancos en movimiento, es decir, un radar que es capaz de detectar principalmente un blanco en movimiento, y otro que son los radares Doppler pulsantes, que tienen otra aplicación. Entonces, como les decía, hay un cierto compromiso entre el rango de velocidades y alcance que podemos determinar de manera no ambigua. En clases anteriores nosotros hemos visto que en el caso de radares pulsantes, si la tasa de repetición es demasiado alta, entonces es posible que cometamos un error en la determinación de la distancia a un blanco, porque estamos observando el eco, pero viniendo en el segundo pulso de radar. Entonces es una determinación de distancia que es ambigua. Entonces tenemos una distancia límite que tiene que ver precisamente con la
tasa de repetición de los pulsos de radar. ¿Okay? Entonces, en este caso, también esto lo vamos a estar utilizando para poder distinguir entre estos dos radares, el MTI y el radar Doppler pulsante. La tasa de repetición va a ser nuestro criterio para poder decidir si estamos utilizando un tipo de radar o el otro. ¿Okay? Fíjense, el radar MTI opera con mediciones de alcance no ambiguos. Entonces, en este caso, ¿okay? Quiere decir que vamos a tener que la tasa en la cual nosotros estamos emitiendo los pulsos radar es suficientemente lenta como para que nosotros no tengamos la posibilidad de que un blanco lejano aparezca de manera errónea en nuestro radar. ¿Okay? El problema está en que cuando tenemos un radar con estas condiciones es posible que se nos presente una ambigüedad en la determinación de la velocidad. Hay ciertas velocidades inclusive que aparecen como nulas, es decir, como que si el objeto estuviera estático cuando en realidad no lo está. Eso es lo que denominamos las velocidades ciegas. Normalmente este tipo de radar se utiliza en sistemas de vigilancia aérea en presencia de ruido de fondo. Como les decía, por ejemplo, el radar que está a bordo de un barco que está vigilando el espacio aéreo en un ambiente táctico. Nos interesa poder observar blancos lejanos en forma no ambigua, aunque pudiésemos cometer un error en la velocidad. ¿Okay? Por otra parte, también es posible en aplicaciones de control de tráfico aéreo, también nos interesa poder detectar aviones que se encuentran lejos, aunque es posible que pudiésemos cometer un error en la velocidad del avión. De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos cuando veamos esto en control de tráfico aéreo, una de las cosas que nosotros hacemos para tratar de obtener una información de velocidad más fidedigna de parte del avión es que utilizamos lo que denominamos un radar secundario, el cual explicaremos en su oportunidad. Pero el radar secundario en realidad es un transponder que permite que la señal que se devuelve al aeropuerto contiene información adicional de los instrumentos de vuelo a bordo del avión. Por tanto, entonces nosotros pudiésemos tener la velocidad a que se está moviendo el avión obtenida directamente de los instrumentos a bordo y no de la información de radar porque pudiese ser ambiguo. ¿Okay? Entonces, sigamos adelante con esto y vamos a ver ahora ¿cómo funciona esto? Bueno, fíjense, en el caso de un radar CW que nosotros habíamos estudiado anteriormente, solamente requerimos el transmisor, el receptor y las antenas y el display, ¿okay? Con el cual nosotros íbamos a estar presentando la información. Nosotros podemos convertir un radar CW en un radar de pulso si le agregamos un amplificador de potencia. En primera instancia, obviamente, ya hemos dicho que los radares CW son de potencia baja. Le agregamos un amplificador de potencia, pero que además esté modulado. Vamos a hacer una modulación de amplitud en el sentido de que nosotros vamos a encender y apagar la señal de salida de ese amplificador para producir los pulsos de radar. Como tenemos la idea de que sea un radar Doppler, entonces parte de la señal que nosotros estamos enviando la vamos a enviar también al receptor para poderla mezclar, tener una referencia con respecto a la cual nosotros podamos medir precisamente el corrimiento Doppler. Decimos aquí que un receptor que tenga esta característica, que utilice una señal de referencia para poder obtener información adicional del blanco, es lo que denominamos un sistema coherente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este sistema preserva la información de fase de la señal transmitida, así que no tenemos una referencia de fase. Y eso, como vamos a ver en las próximas láminas, es parte de las cosas que nosotros vamos a estar utilizando en este radar. No solamente vamos a ver el cambio en frecuencia, que nos producía el Doppler, sino el cambio en fase, que nos produce, entre otras cosas, la propagación de la señal desde la antena transmisora hasta el blanco y viceversa. Es decir, ahí, más que guiarnos
por el retardo de tiempo, lo que vamos a hacer es observar el retardo de fase. ¿Okay? Entonces, bueno, en forma muy básica, ahí tenemos un radar Doppler pulsante. Como ustedes ven, es lo más sencillo que hemos podido hacer. Lo que estamos haciendo entonces es que nuestro oscilador de CW, como el caso de un radar Doppler, lo que hemos estudiado anteriormente, nos produce la señal que vamos a estar enviando hacia el blanco, pero nos produce una señal de referencia, ¿ok? Esta señal de referencia que es la que vamos a utilizar para comparar los ecos que vienen del blanco conjuntamente con la información de velocidad que está en la frecuencia Doppler, ¿ok? Como decía anteriormente, esa señal que estamos utilizando desde el CW, la pasamos a amplificador de potencia, pero ahora está switchado, tenemos un modulador de pulso, que es el que nos produce ahora justamente esa señal de microondas switchada, ¿okay? Y para poder tener también la referencia de tiempo. Entonces, esa señal es la que se envía al blanco, acá, se recibe, y entonces ahora en el indicador vamos a tener la frecuencia Doppler, pero además, debido a que esta señal está pulsante, también tenemos posibilidad de detectar la distancia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer unas pequeñas cuentas para, fíjense, la señal de banda base que estamos recibiendo acá contiene información tanto de velocidad como de alcance, como ya les había dicho anteriormente. Entonces, para ello vamos a asumir en primera instancia que tenemos, ¿qué forma tiene la señal transmitida? Bueno, la señal transmitida va a ser en una cierta amplitud, que llamamos aquí A sub 2, por el seno de 2pi f sub t, donde f sub t es la frecuencia de transmisión, ¿okay? La frecuencia del transmisor. Esa señal es la que estamos enviando al blanco, pero a su vez va a ser la señal de referencia con la que nosotros vamos a mezclar la señal que proviene del blanco para poder obtener la señal de banda base. Como ustedes ven, en esta descripción que estoy haciendo aquí, no estoy utilizando frecuencia intermedia, estoy haciendo una traslación directa a banda base. Pero por supuesto, más adelante vamos a refinar esto. Aquí lo único que queremos es mostrar los principios básicos. Ok, entonces, veamos la señal que regresa desde el blanco. La señal que regresa desde el blanco contiene un corrimiento Doppler debido a la velocidad. Pero adicionalmente tiene un atraso de fase, ¿okay? Y ese atraso de fase es debido al camino recorrido. Así que, entonces, la forma que va a tener la señal, el eco que tenemos aquí, proviene del blanco, va a ser una amplitud sub 3 que ya sabemos es cómo determinarla a través de las ecuaciones de radar que estuvimos viendo en las primeras clases, ¿ok? Multiplicado por el seno de 2pi, f sub t más o menos f sub de t, ¿ok? Es decir, contiene información de corrimiento de frecuencia por causa del efecto Doppler, pero adicionalmente contiene un atraso de fase que será 4pi por f sub t por R0, donde R0 es el camino de ida, dividido por C. ¿Ok? El término 4 contiene ya de una vez, porque debería ser 2πf, ¿verdad? Ahora es 4π porque toma en cuenta el camino de ida y el camino de vuelta. Así que entonces, el término de la izquierda contiene información de corrimiento de frecuencia, que es efecto Doppler, y además tenemos en el término de la derecha, tenemos información de R sub 0, la distancia al blanco. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a mezclar la señal de referencia con la señal del eco y se va a producir una señal a frecuencia suma y una señal a frecuencia diferencia, que es la que nos interesa, porque esa señal la vamos a llevar directamente a banda base. Por tanto, si esto va a banda base, se pierde la información de la frecuencia del transmisor y solamente nos queda aquí la información correspondiente al corrimiento Doppler que tenemos de este lado y por supuesto el corrimiento de fase que habíamos mencionado anteriormente, pues tenemos una referencia de fase en la señal de referencia. ¿Okay? Entonces, esta señal que está a nivel de banda base contiene esas dos informaciones. El detalle entonces es que ahora tenemos que separar una de la otra. Algunas de estas ideas básicas las vimos en la clase pasada, pero vamos a agregar otras a continuación. A tomar en cuenta ahora el tiempo finito
que dura el pulso del radar. ¿Okay? Que ahora, como estamos utilizando un radar pulsante, el tiempo es finito. No es como anteriormente, que teníamos que la señal era constante, y los tiempos que tenían más bien tenían que ver un poco era con esa moduladora de FM, que hemos dicho que tenía una cierta duración de tiempo. Bueno, entonces si escogíamos la rampa, eh, una variación triangular con una rampa ascendente y una descendente, bueno, ahí sí teníamos unos tiempos, pero la señal estaba encendida todo el tiempo. Ahora lo que tenemos es que la señal solamente está encendida un pequeño intervalo de tiempo y el resto del tiempo está apagada. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora. Así que vamos a ver un poco qué es lo que ocurre. En primera instancia vamos a analizar la ecuación que acabamos de tener anteriormente. La primera cosa es, ¿qué pasa si un blanco es estacionario? Si el blanco es estacionario, el corrimiento Doppler será cero. Así que entonces la tensión de salida que nosotros vamos a tener no va a variar con el tiempo, ¿okay? Porque recuerden que el F sub D era lo único que nos quedaba multiplicando el tiempo. El término de la derecha no depende del tiempo, es una fase fija, y por tanto el seno de ese argumento va a ser una cantidad constante independiente del tiempo. ¿Okay? Si por otra parte tengo un blanco móvil, entonces ese blanco móvil sí va a tener una F sub D, va a tener una componente Doppler, y entonces vamos a tener un voltaje variable. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo pudiese separar el blanco móvil del efecto estacionario que tenemos allá si utilizamos un filtro, ¿okay? Un filtro que elimine la componente continua. Entonces, nosotros pudiésemos tener aquí ya la primera idea al respecto de esto. Ese dispositivo puede separar un blanco móvil de los objetos fijos. Es lo que podemos hacer, digamos, la primera aproximación a un MTI, un Moving Target Indicator, o sea, un indicador de objetos en movimiento. Adelantándonos algunas de las clases que vamos a ver hacia el final, vamos a ver que este efecto no solamente lo podemos tener en el caso de las señales de radar, sino que pudiésemos tenerlo inclusive en señales que no son de microondas, ya sea hacia el lado de abajo o hacia el lado de arriba. Por ejemplo, vamos a ver en las últimas clases un indicador de objetos en movimiento que utiliza frecuencia de luz. ¿Okay? En este caso tengo un dispositivo que ve luz, en particular ve luz infrarroja. Tiene una imagen de objetos en infrarrojo. Pero utilizando estos mismos principios, lo que vamos a hacer es que vamos a filtrar los objetos fijos de los móviles. De manera que, aunque el objeto fijo produzca un eco grande, y el objeto móvil sea relativamente, con eco de relativamente menor valor, el dispositivo va a ser capaz de poder detectar el objeto que está en movimiento. ¿Y de qué objeto en movimiento estamos hablando? Si estamos hablando de señales infrarrojas, en aquel caso vamos a ver que simplemente es el dispositivo que le abre usted la puerta del automercado, ¿okay? O de cualquier otra parte. Entonces, muchas veces llegan a un negocio, yo digo un automercado, pero puede ser cualquier cosa, y antes de que usted abra la puerta se abre sola, ante la mera presencia suya. ¿Y cómo lo hace el dispositivo? Precisamente de esta forma. Puede distinguir que usted es un objeto en movimiento, y entonces, aunque haya otras cosas que están alrededor de la puerta del automercado, puede ser cualquier objeto que esté allí, inclusive un auto detenido, o cualquier parte del mobiliario, el sistema solamente va a reaccionar a las personas que caminan por delante del dispositivo. ¿Okay? Y esos cambios son los que vamos a poder detectar. Pero no me voy a adelantar demasiado, sea una clase posterior. Simplemente lo único que quiero decir acá es justamente la capacidad que tiene este dispositivo de poder separar las componentes
de, de baja frecuencia, ¿okay? Que serían ocasionados por esos blancos fijos, de las componentes de mayor frecuencia que son ocasionadas precisamente por los blancos móviles. Vamos a ver luego entonces qué forma debería tener ese filtro. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y entonces vamos a lo siguiente. Como les hice el comentario hace un rato, la señal transmitida hacia el blanco y en consecuencia la que viene a regreso tiene una duración finita y además tiene una tasa de repetición dada, ¿no? De manera de poder producir los pulsos y durante el tiempo en que no se emite señal estamos esperando el eco para poder determinar la distancia a la que se encuentra ese objeto. ¿Okay? Así que la señal recuperada que tendríamos allí en la ecuación anterior, en realidad no es una sinusoide completa. Lo que vamos a ver son trozos de una sinusoide. Y cuántos trozos de sinusoide van a aparecer en la señal va a depender justamente de la relación de estas dos cosas, de la duración del pulso, de la frecuencia Doppler y de la tasa de repetición de los pulsos. Es decir, eso lo vamos a ver con un gráfico. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, supongamos que la frecuencia Doppler sea mayor que el inverso del ancho del pulso. ¿Okay? Si la frecuencia Doppler es mayor que el inverso del ancho del pulso, entonces lo que va a suceder es que durante el tiempo que el pulso esté encendido y en consecuencia del tiempo en que nosotros estemos detectando esta señal acá, van a haber varios ciclos de la señal Doppler que van a pasar. ¿Okay? Entonces vamos a poder ver una oscilación Doppler en ese pequeño intervalo de tiempo. Por otra parte, supongamos ahora que la frecuencia Doppler es muy baja, digamos un objeto que está estacionario o que va a muy baja velocidad. ¿Okay? O sea, que la frecuencia Doppler sea menor que el inverso del ancho del pulso. Entonces lo que va a suceder es que en realidad solamente va a haber una pequeña muestra de la sinusoide, la sinusoide no va a estar completa. Entonces, es a través de varios pulsos de radar, nosotros vamos a poder completar la forma de la sinusoide. Vamos a verlo en un gráfico para aclarar, digamos, esas dos situaciones acá. Fíjense, en la lámina de arriba, en la parte de arriba, nosotros tenemos las señales que estamos emitiendo de radar. La hemos representado entonces como una señal de alta frecuencia, señal de frecuencia alta, digamos, la señal de microondas. Obviamente que esto no está a escala, solamente para darte la idea. La señal que tengo acá es la señal de microondas estoy enviando y que estoy enviándola durante un cierto intervalo tau, que es la duración del pulso de radar. ¿Okay? Por supuesto, luego tenemos un periodo en el cual no recibimos señal porque estamos esperando los ecos de vuelta, que es un radar pulsante. Cuando la señal viene de regreso y la mezclamos con la referencia, lo que vamos a tener es una señal de frecuencia más baja. Estamos en frecuencia de banda base. Pero puede ser que tengamos algunas de las dos situaciones que están indicadas en los puntos B y C. En el caso B, es el que nosotros mencionábamos en un principio, es decir, que la frecuencia Doppler fuera mayor que el inverso del ancho del pulso. Significa entonces que en el tiempo en que dura un pulso radar, yo tengo varios ciclos de la sinusoide. ¿Okay? Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Tenemos posibilidad de tener varios ciclos de la sinusoide. Así que nosotros pudiésemos medir esa frecuencia Doppler sin ningún problema. La frecuencia Doppler que tenemos allí nos produciría un resultado no ambiguo. Sin embargo, si lo que sucede es que el pulso es demasiado estrecho en comparación a la frecuencia Doppler, me estoy refiriendo en este caso a un blanco demasiado lento, entonces lo que va a suceder es que cuando hagamos el batido, la señal de banda base en realidad va a consistir de pequeños trozos de esa sinusoide, como los vemos acá. Nos hemos pintado con la línea punteada la sinusoide de baja frecuencia, ¿okay? La señal de batido, que en este caso, como ustedes pueden ver,
tiene una frecuencia muy baja. Y de hecho, lo que nosotros estamos observando es solamente un pequeño pedazo de esa sinusoide, solamente en los intervalos en los cuales tenemos la recepción del pulso. Entonces, eso nos establece esas dos condiciones que tenemos. El caso de arriba, podemos denominarlo blancos rápidos, en el caso de abajo, blancos lentos. Así que ya tenemos un criterio para poder mencionar. El caso de arriba correspondería entonces a un dispositivo que sea capaz de detectar sin error la velocidad de un blanco. En tanto que en el caso de abajo existe la posibilidad de que yo tenga errores en la determinación de la velocidad, es decir, que resultados ambiguos en la velocidad. Y es más, les vamos a poner un caso. Supongamos que la frecuencia en que está ocurriendo esto coincidiera con, o sea, la frecuencia de repetición de los pulsos fuera igual al corrimiento, corrimiento Doppler de ese blanco. ¿Okay? Lo que sucedería es que siempre estaríamos muestreando el mismo punto. Y si yo estoy muestreando el mismo punto, el valor que yo voy a obtener luego es valor constante. Es decir, para mí significaría que ese blanco está estático, cuando en realidad no lo está. El blanco está en movimiento, pero sucede que si yo estoy muestreando siempre en el mismo punto, es decir, si la velocidad a la cual está ocurriendo la tasa de repetición coincide con la frecuencia Doppler a esa velocidad, el blanco no será detectado. No será detectado como un blanco en movimiento. Hay un error en la medición de la velocidad. Y por tanto, esa velocidad la denominamos velocidad ciega. La velocidad ciega es aquella en la cual entonces las muestras ocurren todas en el mismo punto y por tanto pareciera que el blanco estuviera estático y no estuviera en movimiento. ¿Okay? Bueno, aquí este bla bla es lo que yo acabo de mencionar, que el primer caso es el caso de detección de blancos rápidos y a mucha distancia. El caso, por ejemplo, de detección de misiles balísticos, seguimiento de satélites artificiales. En el caso de abajo, en segundo caso es muy común en radares de detección de aviones en vuelo, donde las distancias no son tan grandes, ¿okay? Y las tasas de repetición son mayores para evitar justamente el problema de la determinación ambigua de velocidad. ¿Okay? Pero entonces, como yo les decía, es posible que se presenten ambigüedad en la medición de la frecuencia Doppler y en un sistema de control de tráfico aéreo, nosotros podemos subsanar ese problema utilizando el radar secundario. ¿Okay? Una de las cosas que tenemos acá es que la señal de salida tiene polaridad tanto positiva como negativa. Por tanto, esa señal se denomina señal bipolar. ¿Okay? Vamos a volver un momentico para que veamos esto en la lámina. Fíjense ustedes, ¿okay? Aquí tenemos el nivel 0, tanto en el primer caso como en el segundo caso, las señales tienen valores positivos y negativos. Por eso es que decimos que esa señal de banda base es una señal bipolar. Entonces tendríamos una situación, porque en el caso de un PPI, sucedería que probablemente la información de polaridad se pierde, porque en un PPI yo solamente muestro la intensidad de expulso de radar a través del brillo de la pantalla, lo cual obviamente es algo que está de 0 hacia arriba, 0 en adelante. Es decir, 0 brillo, no hay señal del blanco y un blanco fuerte producirá un brillo mayor. Entonces, nosotros, sin embargo, podemos utilizar un A-scope. ¿Se acuerdan que nosotros en una clase anterior mencionamos que hay varios tipos de display? Uno de ellos era el A-scope, que es como si fuese un osciloscopio. Entonces, en el caso de un A-scope, podemos distinguir los blancos móviles de los estáticos, porque lo que va a suceder es que la componente bipolar va a cambiar entre un trazo y el otro. Eso va a producir una oscilación en la pantalla. Esa oscilación se le conoce como mariposa y la mejor manera de mostrarlo es precisamente en forma gráfica. ¿Okay? Así que vamos a poner aquí un pequeño gráfico
para ilustrar, bueno, suponiendo que logramos conseguir el cursor. Ok. Ok. Esto que tenemos acá son varios trazos observados en un ASCOPE. ¿Okay? O sea, el eje horizontal es tiempo, pero recuerden, en radar tiempo es distancia. Por tanto, esto que tenemos en el eje horizontal también es un eje de distancia. Estos son varios trazos tomados del mismo blanco. ¿Okay? En el ASCOPE. Bueno, lo que va a suceder es que fíjense que las señales, hay partes de la señal que se repiten de un trazo al otro. Y eso corresponden a los blancos que son estáticos. Sin embargo, superpuesto a los blancos estáticos, como puede ser el con los reflejos de un edificio o de una montaña, tenemos el blanco móvil. Lo que va a suceder es que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos indicado, en esta parte donde está mi cursor, tenemos indicado variaciones en el tiempo por causa de la señal bipolar que hemos hecho. Entonces, en cada barrio, lo que va a suceder es que esta señal está superpuesta al clúster, va a producir una variación que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Por eso es que tiene esta forma que está acá. Por eso se llama mariposa. Fíjense que hay un segundo blanco que está más lejos, que también presenta esta variación. Y el resto de la presentación no varía de un trazo al otro. Es decir, que el resto de los ecos que estamos observando corresponden a objetos fijos. Siempre es difícil hacer avanzar la señal acá. Bueno, una forma en que nosotros pudiésemos resolver el problema para poder separar los objetos fijos de los variables justamente sería agarrar dos trazos y restar las señales una de otra. Y eso es lo que tenemos acá. En este caso, nosotros, como digo, en el caso de un PPI, nosotros no tendríamos forma de observar la mariposa como tal, porque la señal no se podría distinguir de los objetos fijos. Sin embargo, si nosotros restamos la información de los objetos fijos y dejamos solamente la información móvil, si pudiésemos presentarlo en un PPI, ya no necesariamente tiene que ser en un ASCOPE. Veamos, por ejemplo, ese circuito que está indicado en la parte de abajo. Aquí nosotros tenemos la señal de un receptor, pero la señal que obtenemos la vamos a pasar por una línea de retardo, una línea de transmisión que nos produce un retardo de tiempo que sea igual al inverso de la tasa de repetición del radar pulsante. ¿Ok? O sea, el tiempo t de retardo de la línea es igual al inverso de la tasa de repetición. De manera que entonces ahora nosotros vamos a tener que, a la salida de esto, tenemos una señal que es idéntica a la que teníamos en el caso anterior, pero retrasado una unidad de barrido en el caso de radar. Si ahora resulta que el señal yo las resto, que es lo que tenemos acá, el circuito sustractor, las cantidades que se repiten entre las dos señales se van a anular entre sí. De manera que aquí estamos restando la información de clúster, la información de los objetos estáticos. Y lo único que vamos a dejar son objetos móviles. Aquí a la salida. La señal la podemos llevar a un PPI, para lo cual lo que hacemos es que convertimos la señal de forma bipolar a unipolar, utilizando en este caso un rectificador de onda completa. Y entonces, aquí, como dice aquí, una señal de video unipolar que la llevamos al indicador, en este caso, al PPI. Entonces, ahora sí, yo voy a poder ver en el PPI, voy a poder ver el objeto que está en movimiento, el objeto que me interesa, y he restado la información del clúster, la información, digamos, de los objetos estáticos que están alrededor de ese avión, por ejemplo, tenemos ahí. Entonces, en algunas ocasiones puede ser importante que tengamos de todas formas información de los objetos estáticos. Por ejemplo, de nuevo, con el caso de control de tránsito aéreo, puede ser importante saber si un avión se está aproximando demasiado a un objeto, por ejemplo, pudiera ser el borde de la montaña que esté rodeando el aeropuerto o edificaciones o algo de eso. Entonces, el operador
de radar pudiera eliminar la señal de retraso que tengo acá y observar solamente la señal completa para poder observar también los objetos estáticos cuando él lo quiere. Es decir, que esto se puede hacer a voluntad. Yo puedo cancelar los objetos estáticos para observar solamente el objeto en movimiento, que sería, por ejemplo, el caso del avión, o poder observar en algún momento también la topografía, por ejemplo, que me pudiera estar colocando información adicional que me interese para saber, por ejemplo, si el avión está en peligro de colisión contra un objeto de esto, una montaña o algo por el estilo. Bien. Hasta ahora, como yo les comentaba, en esta descripción del radar Doppler pulsante, he utilizado un radar homodino. Y siempre hemos comentado que los radares, los dispositivos homodinos, en general tienen poca sensibilidad. Son adecuados para distancias cortas, pero cuando queremos un dispositivo más sensible y que además no tenga los problemas del flicker, por ejemplo, que tiene los receptores homodinos, pues entonces recurrimos a receptores heterodinos, ya sea superheterodinos o subheterodinos. La otra cosa es que en estos radares, en lugar de utilizar un magnetrón como dispositivo generador de señales, si yo quiero preservar la información de fase, debo partir de un generador muy estable, que sea el que me dé la referencia de fase, y luego utilizar un amplificador, que puede ser un Clayton o un PWT, para producir la señal de alta potencia, que la estamos utilizando para detectar nuestros blancos lejanos. ¿Ve? Pero no utilizamos directamente un oscilador, como puede ser, le decía, el caso del magnetron, porque las señales del magnetron tienden a ser inestables. ¿Okay? La referencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente: vamos a combinar todas estas ideas, vamos a hacer un radar que contiene una referencia de fase muy estable, una traslación de esa frecuencia hasta la frecuencia de transmisión, y además, como les decía, utilizar un amplificador en lugar de un generador directamente. ¿Okay? Entonces, como decimos aquí, vamos a ver la siguiente lámina, una implementación de esto. Vamos a utilizar un oscilador muy estable que denominamos oscilador coherente. ¿Por qué? ¿Por qué oscilador coherente? Porque nos va a proporcionar la referencia de fase. Ese oscilador lo vamos a denominar en este esquema cojo, para distinguirlo del otro oscilador que vamos a ver a continuación. ¿Okay? La frecuencia a la que funciona este oscilador coherente es justamente la frecuencia intermedia, FI. Así que cuando nosotros efectuemos el batido de la señal que regresa, vamos a trasladar la señal hasta frecuencia intermedia. ¿Okay? Y luego vamos a utilizar la señal del FI para hacer una detección sincrónica, para mantener la información de fase, que nos interesa, un oscilador balanceado, mezclador balanceado, perdón. ¿Okay? Entonces, esa señal está generando una frecuencia baja, la frecuencia FI. Así que hacemos una traslación de esa frecuencia baja a la frecuencia de transmisión. Y lo vamos a utilizar con un oscilador que se llama estable, oscilador estable, que es en realidad un up-converter. ¿Okay? Que va a tomar la señal de frecuencia intermedia y la lleva a la frecuencia de transmisión. ¿Okay? Y luego en recesión vemos que la señal de referencia del oscilador cojo se utiliza para hacer una detección coherente de la señal recibida utilizando un detector balanceado. ¿Okay? No un detector envolvente, sino un detector balanceado para poder preservar la información de fase, que es justamente la que habíamos hecho referencia anteriormente, que nos da también indicación de distancia. Bien, aquí tenemos entonces el esquema a que yo he hecho referencia. Tenemos, como les decía, nuestro punto de partida es este oscilador que está aquí, el oscilador coherente.
¿ok? Es puesto aquí como F sub C, pero ya saben que más adelante esa señal F sub C en realidad la vamos a hacer coincidir con la frecuencia intermedia. Esto solamente entonces es una parte del radar, ¿okay? El radar completo lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente lo que quiero es destacar el hecho, la funcionalidad del sistema. Entonces, lo que yo voy a hacer es que tomo la señal del oscilador coherente y la traslado a la frecuencia de transmisión utilizando este segundo que es el estalo, que es el converter. ¿Okay? La señal del oscilador estalo se mezcla con la señal del oscilador coherente y produce una señal de salida que va a ser la frecuencia de transmisión, que va a ser F sub L más F sub C. ¿Okay? La F sub L es lo local. La señal de transmisión, como les decía, pasa ahora a un amplificador de potencia y ese amplificador de potencia es que nosotros vamos a modular con este generador de pulso que está aquí. ¿Okay? El modulador de pulso es el que justamente convierte esa señal CW en una señal pulsante. La señal de salida, es la frecuencia de transmisión, es F sub L más F sub C, la cual se envía al blanco. A través del duplexer también nosotros entonces vamos a separar la señal de vuelta. Acá, la señal que regresa va a ser F sub L más F sub C, la frecuencia de transmisión, más el corrimiento Doppler F sub D que tenemos acá, que ya saben, puede tener doble signo porque puede, el blanco puede estar acercándose o alejándose. Esa señal que está aquí, ahora la vamos a mezclar precisamente con el oscilador local, con el estalo, de manera de producir la frecuencia intermedia. Así que nosotros vamos a tener acá que la señal de salida de este mezclador va a, después de haber eliminado la frecuencia suma, nos quedamos con la frecuencia de diferencia, y va a ser entonces la señal F sub C, la frecuencia del oscilador coherente, más o menos la frecuencia Doppler. ¿Okay? Amplificamos la señal a nivel de frecuencia intermedia, ¿okay? Y luego lo llevamos a un detector balanceado, que va a actuar como un detector de fase. ¿De dónde sacamos la referencia para ese detector balanceado? Aquí, la señal del cojo, es decir, la señal del oscilador coherente se utiliza tanto en transmisión como en recepción. ¿Okay? Y al pasar a este detector balanceado, obtenemos aquí dos cosas. Una, obtenemos la señal a frecuencia Doppler, pero además hemos mantenido la información de fase, que es la que nosotros vamos a utilizar luego para poder obtener la información de distancia. Como ustedes ven aquí, esto continúa más abajo y dice al cancelador por línea de retardo, que es lo que vimos en las láminas previas, que es lo que nos permite cancelar los objetos fijos del plotter. ¿Okay? Otra de las cosas que nos ocurre aquí, dice importante mencionar, en el caso de los radares Doppler pulsantes, hay un efecto que no ocurre con los radares CW, que nosotros habíamos mencionado anteriormente. ¿Okay? Entonces, que es justamente lo que yo les había mencionado anteriormente, si yo efectúo el muestreo en un punto determinado que siempre me dé el mismo valor, va a suceder que esa señal no se va a poder detectar. Y eso es lo que va a ocurrir. Puede haber una cancelación de algunas frecuencias en las cuales el muestreo coincide con la frecuencia Doppler, y entonces esto va a producir lo que denominamos velocidades ciegas, esas velocidades que parecen invisibles al radar. Dice, esto ocurre cuando la frecuencia Doppler es un múltiplo exacto de la frecuencia de repetición de los pulsos. Bueno, hay varias maneras para mitigar este efecto. En el libro de Skolnick aparece una descripción. La clase hoy es bastante larga, así que no me puede tener en demasiados detalles acá. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro tipo de radar, que es lo que denominamos radares de seguimiento. Fíjense, los radares anteriores, lo único que se había enfocado básicamente era la determinación de la distancia y de la velocidad. Sin embargo, hay radares en los cuales interesa conocer la dirección en la que se mueve un blanco y la trayectoria de desplazamiento. ¿Okay? Y pueden haber dos situaciones dentro de esto. ¿Okay?
Por ejemplo, una situación es que el radar simplemente reporte la posición del blanco en cada pasada de la antena. Entonces, en este caso, digamos, el operador, una forma que podría hacer para llegar a para registrar la trayectoria es que marca en la pantalla del PPI las distintas posiciones del blanco y con eso tiene la trayectoria del blanco. Eso normalmente se hace con un lápiz de cera para que sea fácil de borrar posteriormente. Ese es un radar que denominamos radar de adquisición. Y en algunos casos se puede utilizar, por ejemplo, para control de tráfico aéreo. ¿Okay? Puede utilizar ese tipo de cosas. También el radar de adquisición que se utiliza en ambiente táctico, no solamente en aplicaciones civiles. El caso B sí es más apropiado a las aplicaciones militares. En este caso, el radar se enfoca en un objeto en particular, manipula la antena de manera continua, ya sea que puede ser que haga que la antena se mueva siguiendo el blanco. Esto se denomina un radar de seguimiento. La información de rastreo que nosotros tenemos para esto, podemos utilizarlo para poder controlar un armamento, por ejemplo, en una aplicación militar. Sin embargo, también es posible que yo utilice eso también para enfocar las cámaras de televisión, en el caso de que yo estoy utilizando esto para poder enfocar a un satélite, a un cohete, durante el despegue. ¿Okay? Todos nosotros hemos visto, hace poco fue muy publicitado el tema del despegue de este cohete, el SpaceX. Y nosotros, fíjense, que nosotros podemos ver todo el tiempo en la cámara, podemos ver el cohete cómo iba subiendo. Un operador humano probablemente no hubiera podido tener la precisión para poder enfocar la cámara continuamente a medida que el cohete subía, que es lo que tenía un radar de seguimiento y que la información del radar también se trasladaba al dispositivo de control de la cámara y nosotros pudimos ver todo el espectáculo, por llamarlo así, de despegue del SpaceX y también posteriormente del aterrizaje del tanque de combustible. La diferencia entre ambos sistemas tiene que ver precisamente con que los radares de seguimiento se concentran en un solo blanco, ¿okay? Y no da cualquier otra cosa que hay por el medio. El radar de adquisición, por otra parte, puede seguir a múltiples blancos, pero lo hace, como dice allí, de manera discontinua. En cada trazo, en cada vuelta que da, va viendo un blanco, va viendo otro y así sucesivamente. ¿Okay? Así que lo que va a suceder es que si yo quiero hacer seguimiento, entonces tengo que marcar en la pantalla del radar esos distintos puntos a medida que ocurren los distintos trazos y de manera que yo puedo seguir la trayectoria de un determinado blanco. Y si tengo varios blancos, pues tengo que hacer la misma operación para cada uno de los blancos. Claro, hoy día ya es posible hacer esas operaciones con los sistemas apoyados por computadoras, pero me refiero a que el concepto básico era esto, que en cada vuelta del PPI, ¿verdad? Yo tenía que marcar en la pantalla el blanco. Si yo estoy siguiendo múltiples blancos, pues tengo que hacer esa operación varias veces. Una computadora puede hacer eso en su memoria y de manera hacer el seguimiento de múltiples blancos al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, en el caso de los radares de seguimiento, habíamos dicho que la idea es que nosotros vamos a manipular la posición de la antena. Ups, se me fue esto para adelante. ¿Okay? La idea es poder seguir un blanco con precisión. Por tanto, entonces tengo que manipular la posición de la antena. Hay varias formas de hacer esto. Como dice aquí, así son las formas básicas. Una es a través de la manipulación del patrón de radiación de la antena, generalmente de forma discreta, el que vamos a ver aquí en forma discreta. Y la otra forma es mover la antena completa, ahora en forma mecánica. La primera técnica se denomina sequential lowering, porque lo que hace es que alteramos de manera secuencial la posición de los lóbulos de radiación de la antena, obviamente el lóbulo principal.
y se hace de manera discreta. Generalmente, la forma de hacerlo más sencilla es manipulando el alimentador de una antena que tenga un reflector parabólico. Entonces yo puedo tener varios alimentadores y puedo switchar de uno al otro con el mismo reflector, pero tengo dos alimentadores en el foco. Puedo conmutar de esa manera, tener dos lóbulos que puedan ser conmutados. Otra forma de hacer el seguimiento es lo que denominamos el barrido cónico, el conical scan, en la cual lo que hacemos ahora, en este caso, es que si vamos a mover toda la antena por medio de motores. Ajá. Entonces, fíjense, un radar de seguimiento usa una antena que tiene un lóbulo estrecho, o sea, lo que llamamos un pencil beam. El problema con el pencil beam es que no tengo forma de reposicionar el haz en el momento en que el avión, por decir algo, en el momento en que el blanco se sale de la posición en que lo tengo enfocado. O sea, si el blanco se ha movido, no tengo una señal que yo pueda utilizar para reposicionar ese lóbulo y continuar enfocado en el blanco. ¿Okay? Por lo menos no es posible hacerlo con un solo lóbulo. La idea del sequential lobing es que si yo tengo dos lóbulos, yo si pudiese obtener una información que me dijese dónde está un blanco y si se mueve, hacia dónde se mueve. De manera que entonces yo haga las correcciones en la antena para seguir enfocado en ese blanco. Entonces dice aquí, si se desplaza el alimentador de una antena con reflector parabólico, bueno, entonces el lóbulo principal gira, ¿okay? Se cambia a otra posición. Y lo que va a suceder ahora es que la señal que nosotros recibimos del blanco va a tener una amplitud distinta por causa justamente del lóbulo. Así que entonces vamos a tener, si reposicionamos ese lóbulo en varias posiciones, vamos a tener distintos patrones de radiación y en consecuencia distintas lecturas del mismo blanco. Entonces, eso nos pudiese generar una señal con la que nosotros podamos decidir hacia dónde se movió el blanco y poder reacomodar la antena. Vamos a ver si lo hacemos gráficamente. Ok, aquí tenemos entonces una situación como esta. Ahora vamos a mostrar solamente con dos lóbulos, por ser el caso más simple de mostrar. Veamos aquí, en el lado de la izquierda, bueno, vamos a ver la representación de los lóbulos tanto en forma polar como en forma cartesiana. En las gráficas que están aquí, del lado izquierdo, donde dice A, tenemos una representación de los lóbulos en forma cartesiana y en la parte B la tenemos representación de los mismos lóbulos, pero ahora, perdón, al revés. El del lado izquierdo está en forma polar y del lado derecho está en forma cartesiana. Así podemos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo acá. Vean ustedes, entonces, en el lado izquierdo hemos puesto en un determinado instante de tiempo que el lóbulo está, digamos, en lo que denominamos la posición 1, ¿okay? Que lo hemos pintado con una línea continua. Y yo tengo un blanco que es aquí donde dice target, ahí tengo un blanco. Y ese blanco, pues lo estoy recibiendo con una cierta amplitud que es distinta del máximo, porque él está fuera de la alineación del lóbulo principal, está hacia un lado. De manera que entonces el nivel que han recibido es diferente del máximo, una cantidad menor. ¿Ok? Ahora, un cierto instante de tiempo más tarde, lo que nosotros tenemos es que el lóbulo principal lo hemos movido a la posición 2. Y el mismo blanco ahora va a producir un eco con un valor distinto, ¿verdad? Que sería la intersección que yo tengo acá. Vamos a verlo en forma cartesiana. Aquí entonces tenemos que los lóbulos se han desplazado. Los mismos lóbulos que tengo al lado izquierdo los tengo aquí representados en forma cartesiana. Creo que es más fácil de ver entonces los dos retornos de radar que teníamos del mismo objeto, pero con los dos lóbulos separados. Así que en forma continua, ¿okay? Tenemos representado aquí la posición 1, ¿verdad? Del lóbulo, y nosotros tenemos el blanco, aquí el target, lo tenemos hacia un lado, así que teníamos una lectura como esta que tengo aquí.
Un cierto tiempo después, el lóbulo se ha desplazado a una nueva posición que está indicada con la línea punteada, y ahora tengo una segunda lectura, que es la que tengo acá. Si observamos esto en el tiempo, entonces vamos a ver que hay una secuencia, valor grande, valor chico, valor grande, valor chico, de las lecturas de amplitud que obtenemos del mismo blanco. Si el blanco estuviera exactamente en el eje entre las dos antenas, las lecturas serían idénticas, ¿verdad? Aquí en la gráfica B tenemos indicado lo que es el eje de conmutación de las antenas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Con los valores que tengo acá, yo puedo decidir, uno, si el blanco está o no está alineado. En este caso, si yo tengo dos lecturas distintas, quiere decir que el blanco no está alineado con el eje. Si estuviera alineado, las lecturas serían igual. Y lo otro que tengo es, viendo la magnitud de las lecturas, cuál es la más grande y cuál es la más chica, vemos si el blanco está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, eso puedo utilizarlo como una información para mover las antenas, para tratar de colocar el blanco justamente en el medio, donde las lecturas serían iguales. Es decir, que entonces ahora sí tengo una información de si el blanco se ha desplazado con respecto al eje y en qué dirección, lo cual entonces me puede servir para mover las antenas. Eso es lo que denominamos pues el sequential lobing, es decir, cuando se conmutan los lóbulos. Aquí lo hemos hecho de una forma simple, con dos lóbulos nada más, pero pueden imaginar que yo pudiese incrementar el número de lóbulos. Okay. Entonces, como ven aquí, la idea básica es observar la magnitud de lo seco y si las señales son iguales, está alineado con el eje geométrico. Si no, pues ya tengo una señal de realimentación para mover la antena. Ok. Aquí lo hemos mostrado solamente en un plano. Obviamente, si yo quiero tener la información en los dos planos, en azimut y elevación, pues necesitaría ahora un mayor número de lóbulos, por lo menos 4 antenas, o sea, han hecho 4 lóbulos, que representaría en última instancia, por la forma como lo hemos presentado aquí, 4 alimentadores sobre la misma antena, sobre el mismo reflector, pero 4 alimentadores separados. Ok. Y entonces, en lugar de hacer un desplazamiento mecánico de un único alimentador, pues pudiésemos hacer una conmutación electrónica entre ellos, que es en realidad a lo que me referí en el año anterior, que decía que tener varios alimentadores, mínimo 4. El problema básicamente es que hacer la conmutación electrónica de transmisión, sobre todo, es compleja. ¿Por qué? Porque las potencias son grandes. Muchas veces, como veremos más adelante, es preferible hacer toda la manipulación en recepción más que en transmisión. Pero las ideas básicas son las que acabo de mostrar aquí. Como decimos, en el último párrafo podemos utilizar un único alimentador que esté alineado con el eje de la antena, y más bien lo que podemos tener es un conjunto de alimentadores alineados respecto del eje para la recepción en este caso. Y entonces pudiésemos hacer la conmutación, si queremos hacer algo como lo que estamos mostrando en las láminas anteriores, hacemos la conmutación en recepción y no en transmisión. Otra forma de hacer seguimiento es lo que denominamos el barrido cónico. El barrido cónico, entonces, pues, consiste ahora en que vamos a variar mecánicamente la antena para producir un barrido, ¿okay? Un desplazamiento como el que nosotros haríamos con una linterna que moviésemos de esta manera. ¿Okay? Entonces, si yo tuviese aquí una pantalla negra en lugar de esto que está aquí, con una linterna podría mostrar este efecto. Pero bueno, ahorita tenemos esto, no lo podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, la antena va a producir una figura cónica en el espacio cuyo eje de rotación está con un cierto ángulo respecto al lóbulo principal de la antena. Y ese ángulo le denominamos, el nombre que tiene en inglés es squint angle. Okay. Bueno, vamos a ver cómo luciría esto. Aquí tenemos entonces, las ideas básicas están del lado
izquierdo aquí, cómo es que funcionaría, digamos, la rotación y luego un poco cómo sería un poco la circuitería. Veamos esto entonces. Veamos, aquí tengo del lado izquierdo tengo una antena de radar que, como ya dijimos, pues se mueve. Y esta antena va a producir un patrón cuyo lóbulo principal está aquí y cuyo eje, este que dice beam axis, es el ángulo en el cual está apuntando el lóbulo principal. Y eso gira alrededor de un eje de rotación, digamos este que está aquí, este eje de rotación, ¿verdad? Y entonces lo que va a suceder es que esto gira, como está indicado en la figura, de manera que hace un movimiento de esta forma. Ajá. Entonces, vamos a considerar ahora que yo tengo un cierto blanco. Entonces, este es el eje del blanco. Está en la posición A. ¿Okay? Y el eje de rotación está apuntando hacia la dirección B. La idea es que cuando esto gira en recepción, pues lo que va a suceder es que la amplitud de los ecos del blanco, que está en la posición A, va a ir cambiando de acuerdo a la posición en que está apuntando el lóbulo en ese momento. Y ahí nosotros tenemos información para poder activar los motores que a su vez hacen el movimiento de la antena. Y eso está precisamente en la lámina de abajo. Vean ustedes, aquí tengo la antena con este desplazamiento que digamos que es cónico, el cual se logra con un conjunto de motores. En este caso, pues tenemos dos motores, uno para elevación y otro para azimut. La idea es que entre los dos, pues producen ese movimiento de la antena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, tenemos nuestro transmisor, el duplexer, para mandar la señal a la antena y de vuelta acá al receptor. Tenemos un receptor con control automático de ganancia, de manera que nosotros con esto vamos a tener información de la potencia recibida de la señal. Esto lo pasamos a un segundo detector, esencialmente va a darnos información de distancia por una parte, ¿okay? Porque vemos el tiempo de ida y vuelta al blanco, pero además nosotros vamos a tener de aquí una medición de amplitud, con la cual nosotros generamos una señal de error que tengo acá. O sea que dependiendo de los valores que nosotros tenemos, pues esta señal de error contiene información de elevación y de azimut, la cual se lleva, como les estoy diciendo, a dos amplificadores que llevan la señal a los motores respectivos para entonces alinear la antena con esto. La idea es esencialmente reducir la señal de error, es decir, que si no hay error es porque el blanco está directamente en el centro de todo el movimiento cónico, y entonces ya automáticamente y con alta precisión pues tenemos la posición del blanco. Vamos a hablar ahora de radares monopulso. Es una evolución de lo que venimos hablando anteriormente. ¿Okay? Nosotros vemos que estos radares que acabamos de describir aquí requieren de múltiples pulsos, ¿okay? Ya sea, por ejemplo, el radar de adquisición o el radar de seguimiento que nosotros hemos puesto aquí, requiere de múltiples pulsos para ubicar los blancos. De hecho, entonces, que esto va a corresponder a cada una de las múltiples posiciones en que se encuentra la antena para poder decidir hacia dónde se está moviendo el blanco y poder generar la señal de error que nosotros podemos utilizar para reposicionar la antena. ¿Okay? Como dice acá, el problema es que si yo tengo blancos muy complejos, como puede ser con cierto tipo de aviones, entonces lo que sucede es que hay una gran variación de la sección transversal del blanco con apenas un ligero cambio angular del aspecto con que yo estoy mirando al objeto. Ese pequeño cambio, ¿verdad?, se puede traducir en grandes variaciones de amplitud que pueden ser mal interpretadas por un sistema como el que yo acabo de describir, porque las variaciones de amplitud no están correspondiendo precisamente a unas señales de error con respecto a la posición de la antena, sino que son debido a los cambios en la sección transversal de radar
del blanco. Entonces, la idea sería que nosotros pudiéramos efectuar todas las mediciones al mismo tiempo y no en tiempos secuenciales. Bueno, una forma de hacer esto es lo que denominamos los radares monopulso. La idea con un radar monopulso es que extraer toda la información de posicionamiento a partir de un único pulso de radar, pero que se va a recibir de alguna forma especial, en este caso a través de un conjunto de antenas. ¿Okay? Entonces, como dice acá, en este caso utilizamos varias antenas. Pero en lugar de estar haciendo una conmutación como en el caso anterior, lo que vamos a hacer son operaciones de suma y resta de las señales recibidas por estas antenas para de esa forma poder obtener la información que estamos buscando. Entonces, las señales se reciben de forma continua, no hay conmutación. Las señales se reciben de forma continua y se hace una suma y una resta, con la cual nosotros obtenemos información necesaria para hacer el rastreo del blanco. ¿Okay? Ok, veamos aquí este caso, nuevamente coordenadas polares y cartesianas, ¿okay? Una al lado de la otra para mostrar las cosas. Fíjense, del lado izquierdo yo voy a tener dos lóbulos. Igualmente, siempre comenzamos con dos lóbulos porque es lo más sencillo. Los sistemas prácticos pueden ser mucho más complejos que lo que estoy escribiendo. Pero lo importante aquí es lo siguiente, vean. Yo tengo dos lóbulos, están separados un cierto ángulo zeta. ¿Okay? Si lo grafico en coordenadas cartesianas, tendríamos los dos lóbulos uno al lado del otro. El siguiente paso va a ser que vamos a tomar las señales de esos lóbulos, las vamos a sumar en primera instancia. ¿Okay? Si yo sumo esas señales, voy a tener un lóbulo un poco más ancho, por cierto, ¿okay? Que es lo que tengo en el punto B. O sea, aquí he sumado las señales que corresponden a estas dos antenas, con estos dos lóbulos, la he sumado, así que tengo un lóbulo que es un poco más ancho que los lóbulos originales, acá, y que tiene más o menos, abarca el mismo ángulo zeta que teníamos anteriormente acá, también vamos a tener de este lado. El lóbulo obtenido de la suma de las dos es un poco más ancho que los anteriores, lo cual me permite ver también una zona del espacio un poco más grande. Si lo veo en coordenadas cartesianas, pues igualmente lo tengo acá. ¿Okay? Comparen esta situación aquí arriba con la de aquí abajo, donde tengo la suma. Muy bien, ahora vamos a restar las señales. Vamos a restar las señales de los dos lóbulos, con el mismo ángulo de separación zeta que teníamos anteriormente. Visto acá, entonces lo que yo voy a hacer es, voy a tener ahora una situación donde tengo también dos lóbulos ahora, pero que son un poco distintos de los lóbulos originales. De hecho, en el punto medio la señal vale 0. Es decir, la diferencia de los dos lóbulos anteriores me va a producir también dos lóbulos, pero en el centro es nulo, porque correspondería a un punto donde las señales son iguales, como aquí. Entonces, en este punto, cuando yo resto, el resultado es nulo. Lo tengo acá. Aquí lo tienen en cartesiano, fíjense, en el centro es nulo, y si tengo un lóbulo para un lado y para el otro, y que además tienen polaridades distintas. Si lo representase ahora en función del ángulo y tomando en cuenta pues, el signo de la señal, pues tendríamos una figura como la que está indicada en D, donde yo tengo, por una parte, tengo un voltaje de error, que tanto está separado el blanco de un lóbulo y el otro, y además tengo una medición de ángulo. Significaría entonces lo siguiente. Fíjense, cuando el blanco está justamente en el centro, no hay señal de error. Si el blanco está más cerca del lóbulo, digamos, de la derecha, acá, entonces va a haber un cierto voltaje de error y que va a ser, digamos, positivo. Si el blanco, por el contrario, produce una señal del otro lado, lo que va a suceder entonces que también tiene un voltaje de error, pero ahora con un signo opuesto. De manera que eso se puede utilizar como una información para corregir la posición de las antenas.
con lo cual pues ya podemos enfocarnos directamente en el blanco que nos interesa. ¿Okay? Eso que yo acabo de mostrar, pues en un solo plano, podemos verlo en primera instancia con 2 antenas y luego posteriormente lo vamos a ver en 2 planos con 4 antenas. Y luego vamos a ver una implementación práctica para esto. Entonces, esto que está aquí contiene pues 2 alimentadores de antena. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando con la señal de recepción. Tengo aquí el transmisor, tengo el dispositivo de protección que veremos en otra clase, el switch de transmisión, el cual con esto nosotros vamos a llevar la señal a transmisión. Y aquí tenemos las dos antenas. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es que la señal recibida de las antenas pasa por una junta híbrida, esencialmente una T mágica. Recordarán que en la T mágica, cuando lo vimos en la asignatura de microondas, yo tengo una salida que es la salida suma y otra que es la salida diferencia. Bueno, aquí tenemos la salida suma y la salida diferencia. Entonces, esta salida suma la llevamos por un receptor heterodino, ¿ok? O sea que la llevamos aquí a un mezclador para la señal suma, ¿okay? Tenemos un oscilador local, la mezclamos aquí para producir la frecuencia intermedia y la señal diferencia también se mezcla con el mismo oscilador local y también se amplifica en frecuencia intermedia. De manera que entonces ahora tengo las 2 señales. Y ahora lo que vamos a hacer es 2 cosas. Nosotros vamos a utilizar la señal suma para obtener la información de distancia al blanco. ¿Okay? En un detector de amplitud, y él me dice, okay, la distancia al blanco es tanto. ¿Okay? Pero la señal diferencia, tengo un detector que es sensitivo a la fase y me produce una señal de error con la cual yo puedo reajustar las antenas. Aquí lo tengo para es solamente un plano, vamos a verlo ahora para 2 planos. ¿Okay? Aquí tenemos entonces, tenemos un alimentador en este caso con 4 antenas. ¿Okay? 2 para elevación y 2 para azimut. Igualmente, entonces, repetimos lo mismo que vimos anteriormente para un plano, ahora lo repetimos para los 2, así que vamos a tener varias T mágicas, una para la señal de elevación, otro para la señal de azimut. Esas señales se mezclan, ¿okay? De la misma forma anterior se suman y se restan, y tengo de alguna forma tengo un canal suma igualito que en el caso anterior, que me produce información de distancia. Y las señales diferencia se llevan de la misma forma anterior con amplificadores de frecuencia intermedia y detectores de fase. Producen señales de error que sirven para reajustar la antena. ¿Okay? Vamos a ver ahora una implementación. ¿Okay? Esto que está aquí es una implementación de un sistema con radar monopulso en el caso de un misil. El misil que tenemos acá es un misil que se denomina Sea Dart. Fue un misil que fue desarrollado básicamente como un misil antimisil. Es un misil interceptor de ICBM. Fue desarrollado por la OTAN para lo que podríamos denominar un conflicto que se diera teóricamente en el Mar del Norte, en el cual pudiese haber un misil intercontinental, eso es lo que se llama un ICBM. ICBM significa Intercontinental Ballistic Missile, un misil balístico intercontinental. Entonces estos misiles suben a la parte superior de la atmósfera para poder llegar a distancias muy grandes, que se llaman intercontinentales, y producen un regreso y pudiesen llevar varias ojivas nucleares y ese tipo de cosas. Este misil fue diseñado para interceptar ese tipo de misiles. Incidentalmente, puedo comentar una cosa, este misil se utilizó durante la guerra de las Malvinas en el Atlántico Sur para derribar aviones argentinos.
los detalles de esto están en la película que yo les mandé a ver a ustedes al principio del curso, y bueno, siempre me va a estar refiriendo a la misma película. Entonces, bueno, vamos a mencionar entonces cómo es que tenemos el monopulso en este sistema. Fíjense, si observan la parte superior de esto, hay una antena grande que está en el medio, que es la antena transmisora. Esta es la que envía la señal de radar hacia los blancos. Y existen 4 antenas, bueno, en la foto solamente se ven 3, que son estas antenas pequeñas que están acá. Esas antenas son antenas receptoras. Ellos reciben la señal de vuelta del blanco y utilizan pues la tecnología que acabamos de escribir. Así que de ahí se generan señales de error, pero solo que en este caso, en lugar de mover una antena, lo que movemos es todo el misil. Es decir, que lo que se utiliza la señal de error para controlar las aletas de vuelo, para hacer que el misil vuele hacia el blanco. Estamos describiendo en esto. Obviamente que les digo, pues este misil fue desarrollado para trabajar con blancos que están a grandes alturas. Y porque fue diseñado básicamente como un misil interceptor, un misil antimisil. Cuando se utiliza en otras aplicaciones, ese misil pues, puede tener problemas, puede fallar, como efectivamente falla en la película. ¿Okay? Entonces es importante siempre tener la película en referencia a al uso de este misil.